Hola, buen día. Mi nombre es Cecia Guerra. Mi número de carnet es 2018-02-333. El día de hoy estaré desarrollando temas correspondientes al Derecho Civil 3. Empezamos con la determinación relativa de la prestación. La determinación relativa de la prestación significa determinar, individualizar y especificar la cosa. Es por ello que encontramos supuestos de determinación de la prestación. La prestación de dar siempre se debe determinar, o al menos en su especie. De lo contrario, carecería de requisitos especiales y no podría nacer a la vida jurídica, como lo es la cosa cierta de la materia del contrato, que se encuentra establecido en el artículo 1321 del Código Civil. Es decir, si la prestación no se encuentra determinada, no podría nacer a la vida jurídica, nulla ipso iure. Dentro de la determinación relativa de la prestación encontramos 4 obligaciones: obligación genérica, obligación específica, obligación alternativa y obligación facultativa. La obligación genérica es aquella que se realiza a través de una clase o de un género, pero no se determina. Por ejemplo, automóvil, solo eso. La obligación genérica tiene 2 reglas a través del régimen jurídico básico. Primera, el cumplimiento de la entrega y la calidad de la cosa. Esto se encuentra regulado en el artículo 1321 del Código Civil. Segundo, incumplimiento por imposibilidad sobrevenida de la prestación. El deudor no puede liberarse invocando un caso fortuito o fuerza mayor. No puede. La obligación específica es aquella que está determinada. Las obligaciones alternativas. Esto se encuentra regulado en el artículo 1334 del Código Civil, en la cual hay varias prestaciones, pero solo una de ellas se debe de cumplir. Pero, ¿quién decide? ¿El deudor o el acreedor? De acuerdo al artículo 1335, el deudor elige, pero también puede elegir el acreedor. Si hay varios deudores que tienen que elegir, también está regulado en el Código. De esta manera, hemos llegado a las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas es donde la prestación ya se encuentra determinada, pero el deudor puede sustituirla por otra. Esta se encuentra regulada en el artículo 1341 del Código Civil. Pero, ¿cuál es la naturaleza de esta obligación facultativa? También se encuentra regulada en el artículo 1342 del Código Civil y nos indica que la naturaleza de esta obligación es la prestación principal. Las obligaciones pecuniarias. Las obligaciones pecuniarias, escuchemos, pecunio, viene del dinero. ¿Y qué es el dinero? Es un bien mueble, fungible, es un medio de pago y es un bien genérico. Se materializa a través de monedas y también a través de billetes. Tiene 3 principales funciones. ¿Cuáles son? Las 3. Medio de intercambio, medio de pago y como medida de valor legal. Las 3 formas principales de dinero es el efectivo en circulación, depósito bancario y reserva en el banco. En el mismo orden encontramos las deudas en suma o en cantidad de dinero. Es aquella cantidad de dinero que se debe de pagar. Por lo tanto, es una obligación concreta para una sociedad. Aquí, el deudor no va a dar una cosa. Lo que él va a dar es un valor monetario. Estos tienen 2 características. Sí, ¿cuál es? El cumplimiento no puede ser imposible, porque siempre se está realizando dinero. Y segundo, por ser un bien productivo, su incumplimiento genera un perjuicio. Sí, una mora. Esto se está regulado en el artículo 1328 al 1332. De esta manera hemos llegado a la moneda individualizada y específica. ¿Qué es eso? Esto consiste en pagar en un valor o otra moneda de otro curso, es decir, yenes, dólares, libras, etc. La deuda
Deudas de valor. Las deudas de valor son equivalentes económicos de cosas y servicios. Generalmente son restitutorias, compensatorias e indemnizatorias. De esto encontramos un artículo en el Código Civil, que es el 1434. Las deudas pecuniarias que se convierten restitutorias son aquellas que el deudor ha perdido la cosa a entregar. Por lo tanto, se establece posteriormente que debe de cumplirlas pagando una suma de dinero, las alteraciones del valor de la moneda. Las deudas de suma de dinero se rigen a través del principio nominalista, pero hablemos lo que es. El dinero en el tráfico sufre fluctuaciones, por lo tanto, la inflación es la que padece el acreedor y la deflación es la que padece el deudor. Nuestro Código Civil en el artículo 1395 acoge el principio nominalista. El pago de las deudas pecuniarias. El pago de las deudas pecuniarias se realiza de tres formas. Mediante la especie pactada, que se encuentra regulado en el artículo 1386 y 1387. El pago en moneda extranjera. Sí, lo acoge nuestro ordenamiento jurídico como un medio de pago y se encuentra estipulado en el artículo 6 de la Ley Monetaria. El pago mediante títulos de crédito o títulos de valor. Sí, también se puede pagar mediante pagarés, cheques y letras. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1410 del Código de Comercio. Las deudas de intereses es aquella cantidad dineraria que deviene de una suma de dinero. Hay dos clases, hay legal y convencional. La legal es la que se encuentra en la ley y se encuentra en el artículo 1947 del Código Civil. La convencional es aquella que es pactada por las partes por medio de un contrato. Ahí se pacta la cuantía de interés. El anatocismo es la acumulación de interés en el capital. Esto se encuentra regulado en el artículo 1949 del Código Civil. Debido a que ya analizamos la determinación relativa de la prestación y las obligaciones pecuniarias, es importante conocer de dónde se realizan estas prestaciones. Se realizan a través de un pago o cumplimiento de la prestación. El pago es la realización debida de la prestación. Esto se encuentra regulado en el artículo 1380 y 1422 del Código Civil. El cumplimiento nos trae dos efectos: la satisfacción del interés del acreedor y la liberación del deudor. ¿Puede realizar una tercera persona el pago? Sí. Aquí encontramos lo que se llama admisibilidad de pago, en el cual no importa quién realiza la prestación, sino quién satisfaga el interés del acreedor. Esto también genera efectos y se encuentran estipulados en el artículo 1382 del Código Civil. El pago debe de realizarse íntegramente, es decir, totalmente. El pago también debe de realizarse en el momento y en el lugar adecuado que haya estipulado el acreedor. Pero si cumplimos con todo esto, generamos un efecto, el cual necesitamos un medio de comprobación. ¿Cuál es? Es la factura. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1390. El deudor debe tener un documento que acredite su cumplimiento, siendo esto el recibo. Pero ¿qué pasa si hay un deudor que tenga varias deudas de una misma especie con el acreedor y no sabemos cuál es la prestación que se va a realizar? El artículo 1404 nos indica que el deudor declara cuál es la prestación que él va a realizar. Ya que analizamos el cumplimiento de la obligación, es importante conocer los sustitutivos de pago, es decir, los subrogados del cumplimiento. Es aquel en que las partes convienen posteriormente si se realiza una prestación distinta a la pactada y convenida. Encontramos formas especiales de pago, siendo imputación objetiva, pago por cesión de bienes, pago por consignación y dación en pago. El pago por ofrecimiento y consignación es un procedimiento a favor del deudor, ya que lo libera, poniendo
las cosas determinadas ante autoridad judicial. Esto se encuentra regulado en el artículo 1408 y 1411 del Código Civil. Produce efectos que se encuentran regulados en el artículo 1412 del Código Civil, pero esta no procede si no se realizan los 8 supuestos que se encuentran en el artículo 1409 del Código Civil. Encontramos entonces un pago por dación. Es aquel en que se ejecuta una prestación distinta a la convenida. El acreedor debe de estar de acuerdo a recibir cosas distintas a las pactadas. Estas se encuentran reguladas en el artículo 1386 y 1397. Tienen 3 requisitos. Una prestación distinta a la pactada. Tanto el acreedor como el deudor deben de estar de acuerdo. Y produce una liberación del deudor. Tenemos un pago por cesión de bienes, en el cual el deudor da determinado patrimonio para que no se toman represalias en contra de él. Esto se encuentra establecido en el artículo 1416 del Código Civil. Debido a que analizamos el cumplimiento de la obligación, así como las formas especiales de cumplir esta prestación y la determinabilidad de la prestación, es necesario conocer su contraparte, es decir, el incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la obligación es la omisión de la prestación. Por lo tanto, también puede ser una conducta desviándose de la identidad y la integridad, es decir, de la calidad y contenido. Por lo tanto, esta conducta procede a daños y perjuicios, porque es una consecuencia jurídica, en el cual el deudor tiene la obligación de reparar el patrimonio del acreedor. Sí, el patrimonio del acreedor sufre un detrimento debido al incumplimiento de la obligación. El deudor tiene la obligación de resarcirlo y dejarlo como fue antes de haber pactado este contrato. De aquí viene la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual es aquella que se da por medio de un contrato. Como bien sabemos, en el derecho de obligaciones una de las fuentes más importantes es el contrato. Por lo tanto, la responsabilidad contractual es la que deviene de un contrato. La responsabilidad extracontractual es aquella que deviene de una acción social. Es por ello que podemos interferir y podemos decir que el incumplimiento produce 3 consecuencias: un deber de resarcimiento, un resarcimiento por parte del deudor hacia el acreedor y una sujeción del patrimonio del deudor para satisfacer al acreedor. Muy bien, ahora podemos decir que el incumplimiento de la obligación tiene 3 clases. ¿Cuáles son? Un incumplimiento inexacto o defectuoso, uno tardío y el otro que es definitivo. El incumplimiento tardío es la realización tardía de la prestación. Por lo tanto, esta deviene en una mora del deudor. Por mora entendemos que es la tardanza, el retraso o la dilación de una prestación. Por lo tanto, es la realización de la prestación fuera del tiempo establecido. Sí, esta mora se encuentra regulada en el artículo 1428 al 1432 del Código Civil. Pero para que el deudor recaiga en mora debe de haber una intimación por parte del acreedor, una interpelación civil, pero no aplican los casos que se encuentran en el artículo 1431 del mismo Código. Por lo tanto, la mora produce 2 efectos: una responsabilidad por daños y perjuicios, como lo indica el artículo 1433 al 1435, y también la deuda persiste, la prestación persiste, esta nunca se acaba, al contrario, esta sigue incrementando. Tenemos un incumplimiento defectuoso o inexacto, en el cual este ya no entra dentro del programa de la prestación. Se me olvidaba, en el incumplimiento tardío la prestación todavía es útil, es posible y es exigible por parte del acreedor.
mientras que en el cumplimiento definitivo esta ya no es posible, se vuelve imposible y por eso tenemos que pagar daños y perjuicios. Claro, pero si se da la imputación objetiva. Aquí encontramos una imposibilidad sobrevenida de la prestación, pero esta debe ser sobrevenida, no puede ser originaria, debe ser ajena al deudor, no puede ser provocada por él. Asimismo, debe ser objetiva, no subjetiva. En el artículo 1431 se encuentra regulado de que esta figura no puede ser automática. En esta se tiene que hacer un examen de acuerdo de la conducta del deudor. Es así como terminamos de analizar el incumplimiento de la obligación. Entramos entonces a la responsabilidad contractual. Por contrato entendemos que en el artículo 1517 del Código Civil dice que es un vínculo entre dos o más personas en el cual convienen en crear, modificar, transmitir o extinguir una obligación. Para que haya una responsabilidad contractual deben de haber ciertos supuestos. Debe haber un contrato, es el primero. Debe haber un incumplimiento, es el segundo. El tercero, debe haber un perjuicio, y el cuarto. De este incumplimiento se tuvo que haber otorgado un daño. Entonces no es que solo así por así, sino que tienen que haber unos supuestos que no la indiquen. La función de la responsabilidad contractual. La función de la responsabilidad contractual es indemnizatoria, no es punitiva, es indemnizatoria. Por eso, la prestación indemnizatoria produce daños y perjuicios. Aquellos que se encuentran establecidos en el artículo 1433 al artículo 1435. Una de sus funciones es regresar al estado de antes de haberse celebrado aquel contrato. Por lo tanto, se dice que es un resarcimiento económico. En el tenor del artículo 1434 del Código Civil, vamos a analizar el daño emergente. El daño emergente es aquellos gastos que se dan del incumplimiento de la obligación, así como un lucro cesante. Son las ganancias que el acreedor ha dejado de percibir por aquel incumplimiento de la obligación. Asimismo, encontramos daños que no son patrimoniales, es decir, estos surgen en la esfera personal de nuestro acreedor. Encontramos daño no patrimonial, pero moral. Como decía anteriormente, es aquel miedo, impacto, angustia por el incumplimiento de la obligación. Pero nuestro Código Civil, en el artículo 1324, nos indica que hay un principio, el principio de pacta sunt servanda, es decir, lo pactado se debe de cumplir. Con esto me refiero a que tenemos que cumplir sí o sí la obligación, ya que recordemos que también el contrato no se perfecciona si no es con la voluntad de las partes. Por lo tanto, el acreedor tiene la facultad de exigir lo que responde, ya sea de manera específica o forzadamente. En las obligaciones de ejecución forzada encontramos la obligación de dar. Acordémonos que la prestación consiste en dar, hacer y no hacer. Las obligaciones de dar se encuentran establecidas en el artículo 1320 del Código Civil, en la cual nosotros tenemos que entregar una cosa estipulada, así como también sus accesorios. En el artículo 1323 encontramos la obligación de hacer. Esta le da facultad al acreedor en las no personalísimas de realizar por sí mismo o por tercera persona lo que se había convenido. En las obligaciones
de no hacer. Estas se encuentran estipuladas en el artículo 1326. ¿Qué nos indica esta? Que aquí ya hay contravención desde el momento que no se realizó la prestación. Una de las figuras muy importantes es responsabilidad por acción u omisión de los auxiliares, ya que nosotros creemos que no debemos de responder por el incumplimiento de aquellos, pero sí debemos de responder. En el aspecto que nosotros hemos contratado a un albañil y este no se persona y él me ayudaba a mí, yo tengo que responder también por su incumplimiento. Es así como también encontramos causas que exoneran de la responsabilidad del deudor, ¿sí? Como el caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito es aquella situación que no se prevé, fue inevitable y nadie, en el momento que pactamos el contrato, no la pudimos prever. Entonces, este es un caso fortuito, pero se tienen que cumplir las anteriores disposiciones. De lo contrario, no es un caso fortuito. Además, tenemos la fuerza mayor, pero esta es por la realización de una tercera persona. Pero muy importante, estas únicamente exoneran al deudor cuando no se incurre en mora. De lo contrario, seguimos igual. Uno de los efectos que produce el caso fortuito es la liberación, como le indica el artículo 1426 del Código Civil. Pero también la obligación no se puede cumplir cuando el acreedor no coopera. Entonces, hay un cumplimiento por parte del deudor, pero no del acreedor. Es por eso que el acreedor también puede recaer en mora, como lo indica el artículo 1429 del Código Civil. En el artículo 1429 del Código Civil establece que el acreedor ha de recaer en mora cuando no acepta lo dispuesto en la prestación o se niega a cooperar. Uno de los efectos de esta responsabilidad es que no libera al deudor, no lo libera. Es por eso que nosotros encontramos en el mismo tenor de ideas la responsabilidad del deudor. El deudor tiene dos responsabilidades. Encontramos la responsabilidad dolosa y la culposa. Muchas veces nos podemos confundir con penal, pero estamos en civil. Sabemos que culposo significa causar un daño por imprudencia, negligencia o impericia, pero no. En civil, la persona debe de hacerse cargo por aquellos daños y perjuicios que prevé en mi contrato y los que son necesarios de estos. Así también, el culposo, se me olvidaba, es aquella persona deudora, pero de buena fe. La dolosa, esta persona debe de hacer cargo de lo que está previsto en el contrato y también de ese incumplimiento, todo lo que trae el cumplimiento consigo mismo. En el mismo tenor de ideas, vamos con la defensa del derecho de crédito. Y estos temas están muy relacionados con todo lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Entonces es muy importante saber y diferenciar. Bueno, empezamos con la defensa del derecho de crédito. Son aquellas acciones que el organismo judicial le otorga ¿a quién? Al acreedor. Se las otorga para saber si se le están satisfaciendo sus intereses, si son satisfacidos totalmente, o parcialmente. Encontramos entonces una tutela defensiva. La tutela preventiva es aquella que se da si se cree que no se van a satisfacer bien la obligación. Entonces, en la tutela preventiva encontramos tres prevenciones. Encontramos
medidas judiciales, encontramos un vencimiento de la prestación por medio del cumplimiento. Así también encontramos una defensa de los actos fraudulentos del deudor por la acción pauliana o la revocatoria, o acción revocatoria, perdón. En las medidas judiciales dice que estas solo son medidas de garantías, pero no solo, sino que estas van a prevenir que la defensa del crédito se pueda realizar de una manera correcta. Esto se encuentra estipulado en el artículo 527 del Código Procesal Civil y Mercantil, 526 y 529. La acción pauliana y revocatoria es una medida en la cual el acreedor puede venir y revocar aquellos negocios fraudulentos que poseía el deudor. Entonces, esta beneficia al acreedor que le invoca. Y también pueden intervenir 3 sujetos en esta acción: acreedor, deudor, y también interviene el tercero, que es el que toma los derechos del deudor. Muy bien. Tenemos una resolución por el incumplimiento de la obligación. Sí. Esta puede ponerse en juego, se pone en juego, mejor dicho, al momento de que se le invoca y que hay una relación sinalagmática obligatoria. Es así como hasta aquí nos ha llegado el tiempo para analizar nuestras 7, pero muy importantes obligaciones que nacen, nuestros 7 temas que nacen dentro del derecho de obligaciones. Para mí ha sido muy gratificante estar analizando y bueno, como nos dimos cuenta, el derecho civil no se puede improvisar, se tiene que estudiar, se tiene que analizar, tenemos que profundizar en cada tema para poder entenderlo bien. Como había mencionado anteriormente, estos temas son muy importantes y hoy en día los estamos viviendo. Esto no solo está en las leyes, esto también se vive en nuestro día a día. Todos los días realizamos prestaciones sin darnos cuenta. Dar, hacer, dar. Cuando es el momento de ir a la tienda. Hacer. Cuando se nos arruina algo y la persona queda encargada de hacer lo que nosotros estipulamos. Pero si esa persona no lo realiza en ese tiempo, estamos con un incumplimiento. Por lo tanto, el derecho de obligaciones, el derecho civil es muy importante. En conclusión, esta materia da pauta para seguir profundizando. No solo se puede quedar uno con lo que ha estado estudiando, sino profundizar.